carne es uno de los alimentos más comercializados y nutritivos para el ser humano, por su aporte de proteínas de alto valor biológico, de minerales como hierro, fósforo y zinc y vitaminas del complejo B. Esto también la hace más propensa a sufrir contaminación por microorganismos, hormonas, medicamentos o antibióticos que se les son aplicadas a los animales para tener mejor rendimiento y mejor masa muscular. Es importante saber a qué nos referimos cuando hablamos de medicamentos, hormonas y antibióticos en productos cárnicos. Los medicamentos son sustancias que se usan para aliviar, curar o prevenir enfermedades. Los antibióticos son sustancias químicas que se usan para paralizar el desarrollo de microorganismos patógenos. Y las hormonas suelen ser usadas para regular la actividad en órganos del animal con un proceso como inhibición y excitación de tejidos. Hemos hablado con personas del común para ver qué pensaban sobre el consumo de carnes y les hicimos 3 preguntas: si eran consumidores de carne, si pensaban que estas tenían antibióticos, medicamentos u hormonas añadidas, y si era así, qué afectaciones tenía en la salud. Hace casi 3 años que no soy consumidora regular de carne y va a ser casi un año ya desde el momento que la consumí por última vez. Lo hago más por motivos como éticos y ambientales que directamente por los impactos de la carne en mi cuerpo, porque cuando la consumía no era que directamente notara como que mi salud se viera perjudicada. Mis chequeos mensuales pues constantes siempre tenía como buenos resultados, salvo por una vez en la que el colesterol estuvo un poquito alta. No creo que en el consumo regular de la carne o como que en su proceso productivo se empleen medicamentos o antibióticos, pero hasta donde tengo entendido sí hay procesos hormonales que intervienen, sobre todo como en sus producciones a gran escala o de manera masiva, y por lo menos en mi experiencia sí he podido notar como que varios cambios en mi cuerpo y desde que como que modifiqué mi alimentación y me siento como mucho más liviana, menos pesada, pero siento que pueden ser cosas más de percepción que de afectación a mi salud como tal. ¿Consumes carne? Sí, diariamente en las 3 comidas. ¿Crees que la carne tiene hormonas, medicamentos o antibióticos? Sí, creo que para los niveles de producción y consumo actuales tuvieron que haber añadido de esos compuestos a la producción de la carne. ¿Y crees que eso tiene algún impacto negativo para la salud? Sí, al fin y al cabo eso va a terminar en nuestro organismo de alguna manera, y por ejemplo con la ingesta de antibióticos me da miedo que en un futuro la reproducción de las bacterias pueda llevar a una generación de superbacterias inmunes a los antibióticos y que eso conlleve a enfermedades muy graves que no tendremos manera de tratar. ¿Consumidor de carne y con qué frecuencia? Sí, todos los días. Para mí es natural que los animales para el consumo tengan tratamientos con droga o hormonas, porque ellos también se enferman. Yo pienso que desde que el productor de carne o de los animales que son para el sacrificio, soy consumidor diario de carne. ¿Qué opinas de que los animales para el consumo humano se le apliquen hormonas, medicamentos o antibióticos? Es necesario aplicar medicamentos para tener una producción sana. ¿Piensas que estos pueden causar daño al consumidor? Si se respetan los periodos de carencia después de la vacunación o la aplicación de cualquier medicamento, creo que no hay ningún problema para el consumo humano. Sí, soy consumidor de carne, nunca me puede faltar. Bueno, yo pienso que sí, que estas sustancias se encuentran en la carne, ya que pues las hormonas normalmente se encuentran o en medicamentos o pues son propias del animal. Los antibióticos pues son necesarios en los procesos agrícolas, en la agroindustria, y pues algunos medicamentos también. Entonces, por el mismo hecho de estar en la sangre, van a estar en la carne que consumimos. Bueno, yo pienso que sí, que estas sustancias se encuentran en la carne, ya que pues las hormonas normalmente se encuentran o en medicamentos o pues son propias del animal. Los antibióticos pues son necesarios en los procesos agrícolas, en la agroindustria, y pues algunos medicamentos también. Entonces, por el mismo hecho de estar en la sangre, van a estar en la carne que consumimos. Después de tener estas respuestas, quisimos ver cómo es el consumo de carne en Colombia y encontramos en el DANE que en el trimestre entre enero y marzo del 2021 aumentó el sacrificio del ganado vacuno en un 2,1% con relación al mismo trimestre en 2020.
aunque el sacrificio que más aumentó es el de exportación en un 57,7%, mientras que según Fedegan se vio una disminución en el consumo per cápita anual tanto de pescados, pollos y carnes rojas, siendo más notoria en la carne de res. Hay que destacar que los residuos de los medicamentos afectan la calidad de la leche y la calidad de la carne, así como su proceso de industrialización, además de ser un peligro para la salud humana porque pueden causar resistencia a los antibióticos, alergias, intoxicaciones, efectos teratogénicos y en niños algunos antibióticos pueden impedir el desarrollo adecuado de los dientes y el hueso. A partir de todo esto es muy necesario hacer un registro detallado de los medicamentos, los productos biológicos y las sustancias que se suministran a los animales. Fedegan informó que según el ICA los registros deben contener la fecha de administración, el nombre del medicamento, laboratorio productor, número de registro ICA, fecha de vencimiento, dosis administrada, vía administrada y duración del tratamiento. También la identificación del animal tratado, el nombre del responsable de esa administración y el tiempo de retiro. Hola, soy Sara Isabel Valencia González, ingeniera de alimentos de la Universidad de Antioquia. Actualmente pertenezco a la empresa de SAE Energy Quality, donde soy asesora de calidad, que prestamos un servicio de monitoreo, capacitación y guía a pequeñas y medianas empresas y a expendios de carnes frente a todo el sistema de aseguramiento de la calidad. En la industria cárnica sí puede haber existencia o uso de ese tipo de sustancias, tanto medicamentos y antibióticos, de manera legal. ¿Por qué? Porque de donde viene o proviene la carne, sea bovina, porcina, de la industria avícola, a través de los medicamentos o los antibióticos es que pueden contrarrestar a cualquier enfermedad que se pueda enfrentar el animal. Entonces, a través de esas sustancias pueden lograr que el animal continúe con su ciclo productivo. Frente a las hormonas o el uso de hormonas, este sí puede ser aún utilizado, este método anteriormente se utilizaba con tranquilidad, ya está legalmente más controlado y si aún lo hacen de manera ilegal, porque las hormonas sí pueden traer una repercusión en su consumo al ser humano. Y lo hacían, o el objetivo de hacerlo es obtener canales mucho más grandes, animales mucho más grandes de menos tiempo, o sea, acelerar su crecimiento. Cuando se empezaron a reflejar las afecciones en su consumo de los seres humanos, empezó a ser más controlada. Si aún se hace, no lo sé, no daría fe. La ley ya lo controla, pero si se hace de manera ilegal. Los beneficios que trae el uso de estas sustancias, tanto de medicamentos como antibióticos, son netamente cuidar la salud del animal. Que el animal pueda continuar su crecimiento y su desarrollo normal. Con las hormonas lo que ayudan es a acelerar o a aumentar características frente al músculo, al rendimiento de la canal, tener animales más grandes en menos tiempo, donde el valor comercial, si no se dan cuenta del uso de hormonas, puede ser mucho mayor, porque estás vendiendo más peso, más cantidad en menor tiempo. Entonces disminuye los costos de manutención, todo lo que tenga que ver con la crianza y el levante del ganado o un porcicultor o en la parte avícola, lo de los pollos. ¿Qué perjuicios o qué riesgos pueden haber? Que algunos medicamentos o algunos antibióticos permanecen, o sea, una vez son utilizados, y las hormonas también una vez son utilizados en los animales, pueden quedar trazas de su componente dentro del animal. Entonces, al consumir la carne de estos animales que han tenido estas sustancias en su cuerpo, puede generar afecciones en la salud. El humano puede no asimilarlo bien y adquirir enfermedades o intoxicaciones con estas sustancias. Entonces ese sería el mayor riesgo, que al consumirlos estamos consumiendo esos antibióticos, estamos consumiendo esos medicamentos o las hormonas, generando desórdenes hormonales, intoxicaciones y cualquier riesgo ya de salud netamente al humano al consumirlo. Desde mi experiencia, tanto como estudiante y ya experiencia laboral en la industria, puedo garantizar que desde varios años atrás vienen teniendo mucho control todas las entidades encargadas, todas las entidades gubernamentales
que son las responsables de inspeccionar y tener control de las buenas prácticas, tanto en manufactura, higiénicas, buenas prácticas ganaderas, para garantizar que los alimentos que lleguen a las mesas de los hogares, sea cárnicos o de cualquier otra industria, sean seguros. Por eso es que en la industria cárnica, cuando voy a obtener la canal, sea de bovinos, de porcinos, en la industria avícola, deben los animales pasar primero por una inspección con un zootecnista o con un veterinario. O sea, tiene que ser un profesional competente que tenga la capacidad de decidir si el animal es seguro o no para iniciar ese ciclo productivo desde el sacrificio hasta que llegue el producto cárnico a la mesa de los hogares. Entonces ellos son los que tienen ese veredicto para decir si la carne del animal va a ser segura o no. Entonces tienen una serie de parámetros que debe cumplir para determinarlo y decir puede iniciar sacrificio y pueden seguir el ciclo productivo como tal. Desde mi área yo recomiendo tranquilamente el consumo de carne. Sé que ya hay mayor control, que tanto desde las plantas de sacrificio, las de desposte, los medios de transporte de un lugar a otro, los puntos de exhibición o de venta, todos tienen que cumplir con una ley que es basada en el decreto 1500, donde ellos deben garantizar que esos productos llegan seguros a los hogares. Entonces, yo con tranquilidad consumo carne, recomendaría el consumo cárnico sin problema. Desde el área nutricional, aunque no tenga mucha experiencia, sé que son fuente de nutrientes muy enriquecido, y pues a quien no le gusta la carne es ideal para acompañar cualquier comida, cualquier momento. Ayuda tanto en el ámbito social, familiar, porque es un espacio donde puedo crear lazos sociales a través de la comida, y siempre o casi siempre lo vamos a ver acompañado de la carne. Y cualquier comida del día puede caber en el desayuno, en el almuerzo, en la cena. La población tanto colombiana o mundial es consumidora neta de carne, por eso mi industria o mi gremio están trabajando para siempre llevar ese alimento seguro y llevar un consumo seguro, porque es un producto que en la mayoría de la población se está consumiendo. En la búsqueda de información en la literatura científica pudimos identificar que se encontraron residuos de estas sustancias, pero no excedían el límite máximo de uso. Esto puede ir relacionado con el momento de aplicación de la sustancia, el retiro de la misma y el beneficio del animal. También se encontró que los medicamentos, como los antibióticos, fueron usados de forma preventiva, más no como la solución para la enfermedad del animal, lo que generaría o lo que puede generar resistencia a antimicrobianos, creando una posibilidad muy alta de poder transmitir a los consumidores bacterias resistentes a ellos. Entonces, como conclusión, tenemos que el uso de estas sustancias debe ser regulado y vigilado en su momento de aplicación y en su momento de retiro, para que esto no afecte el momento de beneficio del animal y por tanto no afecte al consumidor. Por lo que nos parece importante resaltar estos 4 aspectos. Se debe disponer de un programa rutinario y verificado por el veterinario responsable, donde debe indicarse todos los tratamientos que se le aplican. Se deben utilizar estos medicamentos solo cuando el veterinario así lo ordene y se debe seguir estrictamente paso a paso de lo que él indique. Se debe identificar los animales que se tratan para no confundir los que no se medican. Y se debe respetar de forma escrupulosa los tiempos de retiro de estos medicamentos. El propietario es el responsable de la medicación y la pauta de administración sean correctas. La ONU indica entonces que la alimentación funcional para los animales va a mantener la salud y así va a evitar el uso de antimicrobianos y por ende el uso de estos medicamentos que, si son mal utilizados, pueden afectar la inocuidad del mismo.